Ejemplo 10. Una moto corre el primer tramo. Fíjense que acá dice el primer tramo. Pues nos deja entender acá que va a haber, como en la foto se ve, el primer tramo está con la línea roja, el segundo tramo con una línea lila o morado, creo, y la tercera línea con una de color negro, ¿no? Entonces nos deja entender que ahí va a haber tres tramos. Si va a haber tres tramos, también nos deja entender que puede haber tres velocidades. Entonces, podemos decir en los datos lo siguiente. Vamos a colocar datos. Vamos datos. Una moto corre el primer tramo con una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. 40 kilómetros sobre hora. En 0.07 horas. Es el tiempo, que sería 0.07 horas. A continuación, corre a 32 kilómetros sobre hora. Hay otra velocidad ahí. ¿Cuánto será? 32 kilómetros sobre hora. En 0.03 horas. Otro tiempo. En 0.03 horas. Continúa. Y finalmente a 80 kilómetros sobre hora. Otra velocidad. Que sería 80 kilómetros sobre hora. En 0.13 horas. Otro tiempo. Tiempo 0.13 horas. ¿Ya? Entonces fíjense que acá tenemos todo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la distancia total recorrida? Está hablando de la distancia. La otra incógnita es, ¿cuál es la velocidad media? Si nos acordamos en la fórmula que tenemos acá, velocidad media lo vamos a enviar con Bm, la cual significará velocidad media. Entonces, para diferenciar acá, lo que podemos hacer es colocarlo de la siguiente manera. A esta velocidad lo podemos llamar, sea la velocidad 1. Si esa es la velocidad 1, esto sería el tiempo 1. Esto sería la velocidad 2. De la misma manera, este sería el tiempo 2. Vamos a tener que mover los datos a este lado. Ya, entonces, de la misma manera, esta será la velocidad 3 y esto será el tiempo 3. ¿Qué nos estaría aquí? La distancia total. Para hacer una diferencia, acá podemos colocarlo la T mayúscula y que nos diga qué es la distancia total. Esta es la velocidad media. ¿No? Entonces, si nos damos de cuenta acá, para encontrar la distancia total,
vamos a tener que encontrar la distancia de cada uno. Entonces, las incógnitas acá de la misma manera. A ver, otras 3 incógnitas. ¿Qué incógnita va a haber acá? Tengo que calcular la distancia acá. Esa será la distancia 1. Tengo que calcular acá la distancia 2. Y tengo que calcular acá la distancia 3. Esta será la distancia 1, la distancia 2 y finalmente voy a calcular la distancia 3. Como tengo que calcular de cada uno, entonces me acuerdo de la fórmula. Sabemos que la fórmula despejada de distancia es la siguiente, ¿no? Seguramente ya han ido practicando. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ese es el despeje de esta fórmula que hemos ido manejando durante todo el tema, ¿no? Entonces a esto, lo que yo voy a hacer, lo voy a decir. Primero voy a calcular la distancia 1 utilizando la velocidad 1 y el tiempo 1. De esa manera que habrá el tiempo 1. Reemplazo valores. Distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1. ¿Cuánto es la velocidad 1? Está acá. 40 kilómetros sobre hora por el tiempo 1, 0.07 horas, 0.07 horas. La distancia 1 será, para mi calculadora, digo, tengo que multiplicar 40 por 0.07. 40 por 0.07. ¿Cuánto da? 2.8. Acá tengo 2.8. ¿En qué trabaja la distancia? Según esto que está acá, en kilómetros. Entonces dijimos que iba a ser la distancia 1 y este es el resultado de la distancia 1. Entonces, ya tenemos la primera distancia, que sería la distancia 1. Vamos a hacer lo mismo para la distancia 2. Buscamos acá y decimos la distancia 2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Esta será la distancia 2. Esta será la velocidad 2. Y este será el tiempo 2. Reemplazamos valores. Distancia 2 será igual a la velocidad 2 está acá. 32 kilómetros sobre hora por el tiempo 2. El tiempo 2 está acá. ¿Cuánto vale? 0.03 horas. Finalmente, la distancia 2 será, para la calculadora, voy a multiplicar 32 por 0.03. ¿Cuánto me da? 0.96. Aquí será 0.96. ¿En qué trabaja? En kilómetros nuevamente, ¿no? Entonces acá ya tengo la otra distancia, que sería la distancia 2. Si
Finalmente tendría que calcular la distancia 3, utilizando la misma forma. Entonces acá puedo decir yo que la distancia 3 igual va a ser a velocidad 3 por el tiempo 3, ¿no? La distancia 3 será igual a la velocidad 3 por el tiempo 3. Tiempo 3. Entonces decimos que la distancia 3 será igual. La velocidad 3 está acá. 80 kilómetros sobre hora. 80 kilómetros sobre hora. Por el tiempo 3, que es 0.13 horas. 0.13 horas. Y finalmente lo multiplico. Y voy a decir que la distancia 3 será igual. Agarro mi calculadora y multiplico. 80 por 0.3 por 0.3. ¿Cuánto está? 10.4. Entonces acá será 10.4. ¿En qué trabaja distancia? En kilómetros. Entonces si se fijan acá, ya tenemos las tres distancias. Si quiero saber y responder la primera pregunta, lo único que tengo que hacer será sumar la distancia total. Entonces puedo hacer eso. Agarro acá y digo que la distancia total va a ser igual. Puedo sumar directamente acá la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Entonces será la distancia 1, esta será la distancia 2 y esta será la distancia 3. Será la distancia 3. Luego voy a reemplazar valores. La distancia total será igual. Solo tengo que sumar acá, ¿no? La distancia 1, ¿cuánto es? 2.8. 2.8. Como son de las mismas unidades, fíjense que puedo obviar esa parte, ¿no? Distancia 2, 0.96. 0.96. Más distancia 3, 10.4. 10.4. Entonces, la distancia total será igual, solo tengo que sumar, fíjense. Me acabo de sumar 2.8 más 0.96 más 10.4. 10.4. ¿Cuánto da? 14.16. Entonces, la distancia total es 14.16. ¿Qué trabaja la distancia en kilómetros? Entonces ya tengo la distancia total. ¿Cuál es la segunda incógnita? Calcular la velocidad media. Para calcular la velocidad media tengo una fórmula que está acá. Fíjense, es esta fórmula. Entonces voy a copiar esa fórmula. Voy a decir que la velocidad media
es igual, raya de fracción. Fíjense que acá dice sume la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 o 4, depende de lo que tenga. Pero en esta ocasión, fíjense que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí directamente la distancia total. ¿Cuánto será? 14.16. ¿Qué? Kilómetros. Acá abajo, fíjense lo que me pide. Sume los 3 tiempos. Yo puedo agarrar la calculadora y sumar los 3 tiempos que tengo acá y directamente colocar ese resultado. Entonces voy a hacer eso para evitar el espacio, ¿no? El tiempo 1 es 0.07 más el tiempo 2, 0.03 horas. 0.03 más 0.13. 0.3. ¿Cuánto me da ahí? ¿Me da? 0.23. De acá yo voy a colocar directamente 0.23. ¿En qué trabaja? Estoy trabajando en hora. Finalmente coloco el resultado. Velocidad media será igual. Fíjense que solo tengo que dividir. Entonces voy a dividir y decir 14.16 dividido a 0.23. 61.56. Fíjense que el tercer número es 5. Es igual a 5. El que le sigue aumentaría. Si lo redondeamos va a quedar 61.57, ¿no? Entonces acá 61.57. 61.57. Fíjense que entre kilómetro y hora no se puede simplificar. Entonces también sabemos que la velocidad trabaja en kilómetros sobre kilómetros sobre hora. Y de esa manera se ha resuelto este ejercicio.